¿Qué tal, Julio? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, Ana Cristina. Pues hoy han presentado este informe de actividades como anualmente lo hacen. Hemos leído algunos de los puntos sustanciales de lo que han presentado, pero dinos de qué se trata, cuál es el diagnóstico, el informe, la referencia que hacen en este año que están analizando, Ana Cristina Ruelas. Bueno, pues precisamente este año, como todos los años, Artículo 19 hace un análisis sobre la garantía a la libertad de expresión y el derecho a la información en México. Y una de las cuestiones a las que hacemos referencia en este informe es que si bien ha cambiado el rostro, hay muchas prácticas que siguen y se mantienen desgraciadamente en nuestro país, principalmente en términos de violencia contra la prensa. Este año documentamos 609 agresiones y 10 asesinatos a periodistas posiblemente relacionados con su trabajo, y desgraciadamente el Estado sigue siendo la mayor amenaza contra la prensa. El 43% de las agresiones fueron cometidas por agentes del Estado, principalmente por agentes estatales, posteriormente agentes municipales y finalmente agentes federales, y también esto responde a los altos niveles de impunidad. Precisamente a pesar de que el presidente se comprometió a castigar a cualquiera que quisiera estar por encima de la ley, hoy vemos que las agresiones contra periodistas solamente se castigan en el 99.13% de los casos, y que a pesar de que existen 14 sentencias condenatorias en el caso de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, pues la mayoría son destinadas para los autores materiales y todavía falta mucho para identificar a las autorías intelectuales y a las autorías mediatas. En ese sentido, para Artículo 19, pues este año es un decir, hay cosas buenas, es decir, hay cosas que Artículo 19 reconoce como algo positivo, que es, por ejemplo, el diagnóstico que se realizó por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas al Mecanismo de Protección a Periodistas, pero también hay cosas malas, que es que las recomendaciones, por ejemplo, a este Mecanismo de Protección a Periodistas no han sido implementadas, ni se ha fijado una ruta crítica para realmente verlos. Y hay cosas feas, que es definitivamente ver cómo las agresiones se van incrementando y cómo también vemos que este nuevo gobierno, ¿no?, los nuevos gobiernos a nivel estatal y federal, tampoco se comprometen de manera inequívoca con la libertad de expresión. También así este informe, como lo mencionaban ustedes, habla sobre también qué tanto se le está dando prioridad al acceso a la información y a la libertad de expresión en las comunidades más vulnerables y marginadas del país. Y desgraciadamente lo que encontramos es que todavía existe una política de transparencia selectiva, es decir, se otorga información dependiendo de quién la pregunta y dependiendo de qué tipo de información se solicita. Desgraciadamente no vemos un cambio de paradigma en el tema en términos de transparencia y acceso a la información, y falta mucho para acercar principalmente información a las poblaciones indígenas, que necesitan no solamente que se asuma que el acceso a la información es para aquellos que forman parte de la sociedad de la información y que tienen o cuentan con acceso a tecnologías de la información, sino que se acerque la información hacia ellos con mecanismos alternativos que les permitan tomar decisiones, y también reconocer que la brecha digital pues definitivamente forma parte de una nueva forma de exclusión que se tiene que atender no solamente con un acceso a Internet universal, sino también con una apropiación real de las comunidades indígenas de los contenidos en Internet y del desarrollo de sus propios contenidos. Ana Cristina, te lo pregunto de una manera muy simplista, pero con la intención de que tengamos claridad en lo que ustedes están planteando en Artículo 19. En esta etapa, en este año en el cual la figura principal es la del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que implica de esperanza o propuesta de cambio, ¿ustedes consideran que este año ha sido mejor o peor en relación con el ejercicio periodístico, en relación con otros años de otros gobiernos, de otras administraciones? Creemos que es un año de claroscuros, creemos que es importante que el gobierno reconozca que la mayor violencia contra la prensa es el propio Estado. Eso es un avance importante en términos de reconocimiento, ¿no? Porque históricamente el presidente, desde el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se consideró que se atacaba a un periodista por culpa del periodista, porque estaban en un mal momento, en un mal lugar, con malas personas, o bien que los ataques a periodistas eran daños colaterales al estado de violencia que se vive en el país. Sin duda, para Artículo 19 es importante reconocer que el hecho de que el Estado se asuma a sí mismo como el mayor censor, como la mayor amenaza contra la prensa, es algo importante. Sin embargo, para nosotros
nosotros eso no es suficiente. Creemos que esto no va a cambiar y que se va a poner peor definitivamente en los próximos 5 años si no se revierte el nivel de impunidad de las agresiones contra la prensa. Es decir, la violencia contra la prensa podemos decir que es peor porque viene de un origen en el cual no ha habido ninguna intención ni ninguna voluntad por ninguna autoridad del Estado, de ningún nivel de gobierno, para mandar un mensaje a los perpetradores de consecuencias de las agresiones contra la prensa. Por el contrario, el reconocimiento que hoy hace el gobierno federal específicamente de que el Estado es el mayor censor puede ser algo muy malo si no se hace algo, si no se rinde cuentas, si no se cambian ni revierten los datos. Solamente, como te decía, decir que la mayoría de las agresiones vienen del propio Estado es algo lo suficientemente preocupante que tiene que seguir y que tiene que investigarse. Y desgraciadamente también vemos como, por ejemplo, en diversos estados de la República, como incluso los propios congresos buscan generar más herramientas y más arsenal para los propios funcionarios públicos para atacar a periodistas a través de diversas leyes. Creo que para artículo 19 hay un gran foco rojo en este año que antes no habíamos visto, que tiene que ver con la intención clara de separar a los periodistas de sus audiencias, de tratar de generar un divorcio que provoca definitivamente pues un ataque hacia el mensajero que busca eliminar los mensajes. No hay que olvidar que las agresiones contra los periodistas no son un daño colateral precisamente, sino tienen la intencionalidad de mandar un mensaje de silencio y de inhibir el mensaje, de que la sociedad no estemos informadas. Entonces, es difícil decir en este momento, a un año de gobierno, que estamos en una situación mucho peor. Yo lo que te diría es que vemos las mismas prácticas con un rostro distinto y algunas prácticas se han ido sofisticando, desgraciadamente. Vemos también a través del espacio digital, y esto es algo de lo que damos cuenta ampliamente en el informe, cómo las violencias en el espacio físico se traducen al espacio digital y estas violencias del espacio digital se pueden convertir en algo tangible. Y esto es algo que nos preocupa muchísimo. Ana Cristina, esa intención de separar a las audiencias del periodismo y generar ese tipo de discrepancia o discordia en esas relaciones, ¿la ubican específicamente en algún nivel de gobierno? Es decir, pregunto específicamente, ¿lo ubican en la Presidencia de la República? Sí, definitivamente lo vemos en la Presidencia de la República a través del discurso y las narrativas estigmatizantes que se han generado desde el inicio del periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero es importante decir que este discurso ha tenido un efecto cascada en los gobernadores y en los presidentes municipales, que se ha traducido en un sinnúmero de campañas de desprestigio hacia periodistas de todas las regiones. Simplemente decirte, por ejemplo, que artículo 19 documentó más que nunca un incremento de agresiones precisamente a través de campañas de desprestigio originadas desde el poder hacia las y los periodistas, y esto es algo pues que definitivamente nace o tiene su origen en una aliciente o un discurso que permisivo, desde el artículo 19 lo creemos, que viene del presidente, en el cual se estigmatiza y se determina quiénes son los buenos periodistas y quiénes son los malos periodistas. En lo que han revisado de este año, Ana Cristina Ruelas, directiva de artículo 19 en México y en Centroamérica, ¿consideran que la mañanera ha sido un ejercicio mayoritaria y sustancialmente positivo o mayoritaria y sustancialmente negativo? Creemos en artículo 19 que es un ejercicio importante de diálogo con la prensa. Sin embargo, no podemos, creo que las mañaneras, y eso es algo que mencionábamos, no podemos esperar que sea un espacio informativo. Creemos que es un espacio que se traduce en una nueva forma de propaganda y en una forma de control de la información que llega a la ciudadanía. Es decir, hay un trabajo y un esfuerzo importante que tienen que hacer los periodistas por tratar de bajar y de escudriñar de manera efectiva el trabajo de la presidencia sin caer en los vicios que provoca el control de la información que se busca generar dentro de las mañaneras. Para artículo 19, el problema más grave de las mañaneras es el control del debate público y el tratar de definir
definir qué es lo que se discute y qué es lo que no, porque precisamente eso es lo que inhibe la posibilidad de la pluralidad y la democracia. Y precisamente desde estas mañaneras nosotros las llamamos como la tribuna en la cual se juzga y se define quién es un buen periodista y quién es un mal periodista, el púlpito en la que de manera moral y a priori se determina qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para la ciudadanía, y también la palestra. Entonces, para Artículo 19, estas mañaneras podrían ser un muy buen espacio de rendición de cuentas y de diálogo con el periodismo, pero sin embargo distan muchos de ser ese espacio precisamente, un espacio informativo y de rendición de cuentas. Bueno, pues en términos generales, Ana Cristina Ruelas, creo que queda muy claro lo que se está planteando, y cierro esta plática preguntándote, mucha gente o una parte de la sociedad mexicana considera que ha habido cambios importantes en la situación de los medios de comunicación en México porque se ha eliminado el subsidio o financiamiento legal o ilegal por arriba de la mesa o por abajo de la mesa a los grandes medios de comunicación, y que se han evidenciado prácticas de lo que se llama el chayoteo, es decir, el dinero entre columnistas, periodistas y medios de comunicación relevantes. ¿Crees que sea más importante esa supresión de privilegios para medios de comunicación y cierta élite periodística? ¿Eso puede ser tan importante o que contraste con el aspecto negativo que reflejas de las mañaneras y otros aspectos? ¿O cómo ubicas ese proceso de cambios en los medios de comunicación mexicanos? Bueno, yo creo que es importante primero decir que el pago que se hacía de publicidad oficial hacia los medios de comunicación, esa relación económica perversa entre medios y gobierno, entre periodistas y gobierno, que históricamente ha existido en México, tenía un motivo muy claro, y era controlar la información que llegaba a la sociedad, es decir, tratar de justificar o manipular la información que llega a la sociedad. Eso lo tenemos que tener claro porque ahora entendemos también que si bien es cierto que se ha reducido el gasto en publicidad oficial, es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto en solo 6 años se gastaron más de 60,000 millones de pesos, y en este gobierno en el primer año se gastaron 1,550 millones de pesos, es importante decir que esos 1,550 millones de pesos siguen sin tener criterios claros de asignación, es decir, se asignan de manera arbitraria y discrecional, es decir, hay que ver que el 30% de estos 1,550 millones de pesos se fueron a 3 medios de comunicación, Televisa, TV Azteca y La Jornada, y desgraciadamente no sabemos por qué se determinó asignar estos montos a estos medios. Podríamos entender un poco el nivel de preponderancia de las televisoras, pero ¿por qué habría cuál es la justificación de los otros medios? El otro 70% se dio a 480 medios aproximadamente, es decir, 30% a 3 medios y 470 medios obtuvieron el otro 70%. Eso es importante decirlo porque creo que la percepción de que han cambiado las cosas en términos de la relación económica entre el gobierno y la sociedad no se elimina disminuyendo el gasto, sino teniendo criterios claros y objetivos de la asignación de la pauta. Desgraciadamente, el Congreso no ha hecho nada por cambiar la Ley General de Comunicación Social, que sigue permitiendo las malas prácticas que utilizaba Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y todos los anteriores, y hasta ahora el gasto es discrecional no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. Ahora, habiendo dicho eso, creemos, sin embargo, que las conferencias matutinas sí son una nueva forma de comunicación social mucho más económica. No se están gastando esos 60,000 millones de pesos, pero sí tienen el mismo objetivo, es decir, tienen el objetivo de manipular de alguna manera y controlar la opinión pública. Como les digo, no tienen la intención de informar a la ciudadanía. De hecho, es muy difícil contrarrestar la información que dice el presidente en las conferencias mañaneras con solicitudes de información y las respuestas de sus propias secretarías. Y en ese sentido, creo que lo que es importante aquí reconocer como ciudadanos es de qué tipo de información estoy siendo sujeta y cuáles son las herramientas que tengo yo realmente para contrarrestar este tipo de información. Cuando tengo enfrente una comunicación social tan abrumadora como lo es una conferencia diaria de casi 2 horas en la cual de alguna manera también los medios tienen que reaccionar.
Muy buenas tardes, Ana Cristina. Te pregunta a Julio Alejandro, ¿en qué nivel está México en estos criterios, en estos índices de apertura y de mejoramiento, de libertad de prensa y de expresión? No sé si ustedes tengan o hayan hecho algún estudio en que diga México está en el número 15, 47, ¿de cuántos? O sea, ¿en qué nivel está México a nivel internacional, querida Ana Cristina Ruelas? Bueno, creo que es importante decir que en términos de violencia contra la prensa, es decir, en términos de violencia, la violencia más cruda, la física, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y solamente los niveles de violencia se comparan con países que se encuentran en guerra. Es decir, si ustedes ven el mapa de la UNESCO de las agresiones contra periodistas, se van a encontrar a México en la situación más grave. En términos de independencia de medios, México tampoco se encuentra en un lugar tan favorecido, sin embargo, no puede, hay países, obviamente, como Cuba, en los cuales la independencia de medios es definitivamente algo inexistente. Aquí en México, los medios han tratado de evolucionar, principalmente ahora con la era digital, y han encontrado nuevas formas de financiamiento que no los haga directamente dependientes del poder público. Sin embargo, creo que es importante decir, por ejemplo, en nuestro país, que existen muchísimas condiciones de muchísima precariedad en diversos estados de la República, los cuales es casi imposible para un medio sobrevivir sin el dinero público, y dadas las condiciones en las cuales se da el dinero público, muchas veces sirve para cooptar las líneas informativas de los medios. Ahí no existe un ranking tal cual de libertades. Freedom House tiene un ranking de libertad en el que considera a México como un país no libre, pero es importante reconocer que principalmente en términos de violencia, México sigue siendo hoy por hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo en América. Bien, Ana Cristina Ruelas, pues muchas gracias por esta oportunidad de ahondar en el informe que hoy han presentado, y gracias, y seguiremos en contacto, Ana Cristina. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Gracias.